Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl TP. ¿Qué pasó en el nuevo episodio? Todos los detalles en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Alil se enoja mucho con Zeynep. Zeynep intenta explicar el motivo de su hallazgo. Sin embargo, Alil todavía no lo permite. Él le pide que regrese a la mansión. Alil, nuestra conversación ha terminado. Dice que no quiere escuchar ni una sola palabra. ¿Ves a la dama? Dice que si lo veo aquí así cuando regrese, me habrás llamado la atención. Pero cuando sigue diciendo que es muy peligroso, Zeynep no puede permanecer en silencio por más tiempo. ¿Es así como le explicas a la gente?, pregunta. Alil continúa con palabras que enloquecerán a Zeynep. Bueno, estoy haciendo más, pero en fin. Alil dice: mira, también encontré un amigo para ti. Deja a Zeynep con el empleado y se marcha. Al salir, le dice al hombre que se cuide. Alil le pregunta a uno de los empleados: ¿has visto a alguien? Muestra a Alper. Dice que se parece a este hombre. Alper se enoja mucho. Él dice: ¿qué quieres decir? Mientras tanto, llega una llamada telefónica. Le indica que se ha llegado a la fuente de noticias. Cuando Eren pregunta qué pasó, lo descarta diciendo: hablaremos más tarde. El hijo del guardia que está al lado de Zeynep se enferma. Cuando tiene que marcharse, Zeynep se hace cargo del trabajo. Los residuos se mueven hasta llegar a la válvula de drenaje de fábrica. Intenta por todos los medios encontrar la válvula. Zeynep finalmente encuentra la válvula. Lucha con todas sus fuerzas para cerrarla. Se las arregla para cerrar la válvula. Mientras tanto, se golpea la cabeza. Se levanta pero pierde el equilibrio y cae. Alil sostiene su corazón. Dice que hay algo mal dentro de mí. Eren pregunta: ¿estás bien? Alil dice que estoy bien. Luego mira a Zeynep y se pregunta dónde desapareció. Hakan piensa en Feria. Hakan, que vio a Feria, significa que entendiste que estaba herido. Por eso viniste, dice. Dice: déjame abrir la puerta. Luego se dice a sí mismo que siente que te extraña mucho. Pero él dice que es verdad y abre la puerta. Cuando no puede encontrar a Zeynep donde lo dejó, Eren busca al hombre. Sin embargo, no pueden localizar ni al hombre ni a Zeynep. Alil le dice al hombre que se acerque. Empieza a despotricar. Este es mi mundo, dice. Esta es mi órbita, dice. Dice que solo lee lo que sabe. Feria le da la llave a Hakan. Dice que el jardín de té no debería permanecer cerrado por más tiempo. Hakan sale de casa emocionado. Uno de los hombres grita: Señor, desastre. Allí tumbada, una mujer joven. Dice que Dios perdone su negligencia. El miedo de Alil es grande. El hijo de Eren se enfermó. Por eso se fue, dice. Alil le pregunta al hombre: ¿dónde está esta mujer? Llévame con ella inmediatamente. Selma mira la taza que contiene sus fotos y las de Eren. Selma dice que no lo esconderé más. Cuando Merve ve la taza, pregunta qué es. Merve le cuenta a su madre lo que pasó. La señora Tulay se enoja. ¿Selma y Eren coinciden? Cuida tu lección. Dice que dejemos de hacer comparaciones. Mientras tanto, Alper intenta explicar que la sociedad comercial ha terminado. Sin embargo, Alil se enoja mucho. ¿Qué estás diciendo?, dice Alper. Él pregunta: ¿es este nuestro tema? Estamos hablando de la muerte de una mujer. Quizás esa mujer. Merve le pregunta a la señora Tulay por qué está en contra de la relación entre mi hermana y Eren. Él pregunta: ¿Eren se adapta a una familia noble como la nuestra? Merve Feyyaz era noble, pero ¿qué pasó? No convirtió la noche de compromiso en una pesadilla. Le sucede a Alil Khan. Comienza a orar. Él dice que por favor no lo estés. Ora diciendo: oh Dios, no dejes que sea Zeynep. Se acerca al cadáver con miedo. Tiene mucho miedo de mirarte a la cara. En ese mismo momento aparece Zeynep. Antes de que Alil pudiera siquiera mirar el rostro de la mujer, Zeynep llama a Alil. Alil se siente aliviado cuando ve a Zeynep frente a él. Dice: gracias a Dios.
Zeynep dice que cerré la válvula. ¿Cerraste la válvula? ¿Dónde estás? Dice que pensé que estabas muerto. Su miedo se puede ver en sus ojos. Sin embargo, Zeynep no puede entender lo que está pasando. Regresa a Zeynep. Dice que finalmente lograste matarme. Y añade, ¿qué pasaría si te pasara algo? Me pregunta qué pasaría si me pasara algo. Alil se da cuenta de que Zeynep está herida. Saca su pañuelo y quiere limpiarse la herida. Zeynep está herida. Alil le deja el pañuelo y le dice que limpie su herida. La señora Tulay quiere hablar con Selma. Él pregunta por qué pusiste esa taza en la cocina. Él pregunta, ¿qué estás insinuando conmigo? Selma dice que solo quería usar un regalo. Dice que no hice nada malo. La señora Tulay dice que él no es digno de usted. ¿De verdad estás pensando en mí o...? ¿Qué dice a continuación la señora Tulay? Pienso en mí mismo. Soy tu madre, dice Selma. La señora Tulay dice que mereces algo mejor que Eren. Alil dice, ¿quién está tratando con nosotros? No entiendo cómo llegaron ahí las cosas de la granja. Pregunta, ¿hay un fantasma dentro de nosotros? Tekin también dice que no puede comunicarse con los periodistas. Alil se vuelve hacia Eren. Él pregunta, ¿crees que Bulent podría haber hecho esto? Eren dice que no creo que Bulent haya hecho esto. Su mente no es capaz de esto. Dice que no puede emprender un trabajo de tan gran escala porque está huyendo. Alil se vuelve hacia Alper y se disculpa. Alper dice que no importa. Luego abraza a Alil. Mientras Songul y Gulan suben las escaleras, Songul dice que miren lo que hizo Zeynep. Gulan dice que no creo que sea culpa de Zeynep en este asunto. Songul sigue protegiendo a Zeynep de todos modos. La debilidad de Alil por Zeynep no pasa desapercibida para Gulan. Dice que hay algo diferente en Zeynep que lo atrae. Cuando Alper escucha esta conversación, dice que nada puede confundirlo. Selma también defiende a Alil ante Zeynep. Dice que intentó protegerte. Cuando una mujer vio el cuerpo, dijo, tuvo miedo de que fueras tú. Zeynep también recuerda lo sucedido. Selma dice que Alil te trató justamente. Dice que si fuera yo, te abofetearía. Zeynep dice que puedes hacerlo. Porque amas, dice. Es diferente. Selma dice que es un hombre que oculta sus sentimientos. Zeynep, sí. Dice que oculta sus sentimientos. Akan llega a Feria por la noche. Cuenta lo que hizo con el jardín de té. Feria dice, mira. Soy el jefe del jardín de té. Dice que no harás nada sin preguntarme. Alper intenta comprender que valora a Alil para poder hacerle daño. Dice que es obvio que no se valora el dinero. Entonces, ¿qué valoras? Alper lo recuerda inmediatamente. Valoras a Zeynep. Dice quiero verte sola e indefensa. Dice lo mismo que cuando crees que Zeynep está muerta. Alil recuerda el momento en que pensó que Zeynep estaba muerta. Mientras tanto, Zeynep llega a Alil. Zeynep recuerda lo que pasó cuando ve que Alil no está muerto. Le trae su pañuelo. Alil empieza a hablar. Sintió su olor. Él pregunta, ¿viniste a terminar el trabajo que no pudiste terminar durante el día y la noche? Zeynep dice que no pude entenderlo. Alil dice que si quieres empujarlo a la piscina y matarlo, no te preocupes, sé nadar. Zeynep sonríe. Luego dice, lamento lo que te hice pasar hoy. La voz interior de Alil dice, ni siquiera puedes imaginar lo que pasó. Luego me entrega el pañuelo y dice, ya lo tengo. Sus miradas se encuentran cuando Alil le quita el pañuelo a Zeynep. Alil pregunta, ¿cómo estuvo tu herida? Limpia la herida de Zeynep con su pañuelo. Mientras viven esta emotiva escena, Alper los observa desde detrás de la ventana. Alper, aunque lo escondiste en lo más profundo de tu corazón, lo encontré. No dejaré que lo atrapes. Así que serás condenado para siempre, dice. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.